Bien, aquí seguimos con el catolicismo, ¿no? Vamos a salir medio católicos ahí, porque no estamos viendo vemos las grandes dificultades, ¿no? La verdad no está para hacerse católico, ¿no? Porque estamos viendo los desvíos terribles que sufrió realmente esta iglesia, que como hablamos en un comienzo, es bueno destacar eso, que era una sola iglesia, pues no la iglesia primitiva. Esa es la raíz, la base. Ellos a veces se jactan de eso, ¿no? Que es la única iglesia verdadera. Claro, en sus comienzos sí, pero cuando, Se corrompió la Iglesia Católica. claro, y así como la iglesia católica, otras, y cualquier grupo de creyentes cristianos que con el tiempo da lugar a la apostasía y deja de lado ¿sí? Las escrituras como una autoridad máxima. Podemos llegar a cualquier lugar. ¿Sí? E incluso la iglesia evangélica en la actualidad también algunas denominaciones se están corrompiendo, ¿no? Porque están lucrando con el evangelio. Sí, muchas cosas estamos viendo, ¿no? Dentro de la misma iglesia evangélica, ¿no? Para no ir muy lejos. Sí, grandes denominaciones reconocidas que han comenzado de forma impresionante evangelizando, haciendo misiones y con el tiempo han quedado como lugares históricos, casi sin diferencia de la iglesia católica. Lo único, como alguien mencionó por ahí, que no tienen imágenes nada más, ¿no? La iglesia católica está llena, creo que es la única que tenga tantas imágenes y tantas fetichismo, creo que es la única, ¿no? La única religión, porque en su mayoría ninguna religión. Los musulmanes ni los... Claro, la más reconocida. No, en tantas imágenes sí, los dioses, los hindúes. Un montón de los hindúes, sí, sí, a ese nivel. Pero de las monoteístas solamente la católica. Sí, la verdad que ahí lo que lo mostraba el hermano, impresionante, juntando todo. Bien. Pero ese es el contexto donde nosotros nos movemos, ni siquiera es un contexto, igual vamos a ver el contexto, esa judía y otros. Nosotros, Perú y toda Latinoamérica es un contexto católico, ¿no? Entonces, venimos de la iglesia católica, tenemos familiares, amigos, conocidos, ¿sí? Entonces es bueno conocer lo que ellos piensan, lo que ellos creen, ¿sí? Y hay formas de llegar a ello. Me acuerdo, hace muchos años habíamos estudiado, hizo un curso que se llama, no sé si lo conocen, Evangelismo Explosivo, de Argentina. ¿Alguien escuchó sobre eso o no? Sí. Sí, en realidad es un método, como un bosquejo armado para evangelizar. Y entre ellos había uno aprendía cómo decía evangelizar a un católico, ¿no? O a lo que se presentara. A veces puede ser mormón, tío, pero en especial con los católicos. Y me acuerdo que una de ellas, cuando aprendíamos de no llegar a discutir con ellos, no pelearnos en discusión, con la finalidad, pues estamos pensando en cómo ganarlos, no ganarle. La batería, el tema no era ganarle la discusión, sino ganarlos para Cristo. Me acuerdo el profesor nos decía, el pastor, podemos ganarle la discusión a ellos nosotros y lo podemos humillar, pero cierran su corazón y no lo podremos ganar para el Señor. Entonces, me acuerdo una de las cosas es cuando decían, ellos siempre nos dicen cuando estamos hablando, conversando con ellos, y siempre, muchos nos preguntan, ¿y por qué ustedes no creen en la Virgen María? ¿No? ¿Por qué? Si es la mamá de Jesús, ¿por qué no creen en la Virgen María? ¿No? Uno tiene dos opciones, uno puede decirle, bueno, porque María, no, empezamos a, todo lo que hemos visto de Mariología, podemos lanzar. Pero me acuerdo que el pastor decía que a veces podemos herir, dice, los atacamos, los herimos, porque ellos creen eso así, ¿no es cierto?
Entonces una cosa que nos decía, él decía, hablemos, digámosle más bien, no quiero, nosotros creemos en María. ¿Cómo? Sí, Sí. creemos en, claro, nosotros creemos en María y somos fieles seguidores de sus mandamientos. Entonces yo te quedo mirando. Ajá. Y dice, ¿en serio? Sí, le pregunta que, ¿tú sabes el mandamiento de María? Y mayormente van a decir ellos que no. Y ella te dice, no, no sé. Dice, ya ves, yo soy más fiel seguidor de María que ustedes porque yo conozco y yo sigo los mandamientos de María. ¿Y cuáles son los mandamientos de María? Entonces ahí nosotros le leemos de famoso texto de la boda de Caná, de Juan, ¿no? Juan 2. Mira que María dice ahí, hagan todo Lo que les diga. lo que Él les diga, es Jesús, ¿no? Entonces decimos, este es el mandamiento de María, que dice, hagan todo lo que Él les diga, lo que Jesús diga. Nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento. ¿Ustedes están cumpliendo? No, ya ves. Entonces, y yo me acuerdo que fue una mujer católica muy preparada, amiga de mi esposa, ¿no? Todo conversar. Y ella muy educada, muy atenta, le encantaba que la decía, pero tengo solamente yo tengo una duda nomás con los evangélicos, son muy bien los, ¿por qué no creen en María, no? Entonces me acuerdo que yo le hice eso y quedó, primero confundí, quedó asombrada. Ah, pues yo pensé que ustedes no creían en María. ¿Quién le dijo? Yo creo en María. Y yo soy seguro de su mandamiento y le apliqué. Y ella quedó sorprendida. Bueno, que sí que al final seguimos conversando y aceptó a Jesús, oré por ella. Entonces, eso en realidad, todas estas cosas no deberíamos utilizarlo para una conversación para atacarles a ellos, ¿no es cierto? Que en ese sentido, entrar en una discusión, porque nosotros, en realidad, nuestro propósito es evangelizarlos, ¿no es cierto? Ganarlos para el Señor, no ganarle en una discusión, ¿sí? Ganarlos para el Señor. Entonces, hay cosas que podemos compartir. Estas cosas es bueno verlo porque vemos hasta qué punto, hasta qué extremo uno puede llegar de la verdad, ¿no es cierto? Cuando abandonamos, nos separamos. Por eso lo que marcó bien Martín Lutero, sola escritura, sola fe, ¿sí? Nosotros la máxima autoridad es las escrituras. Importante también la interpretación, ¿no? Eso lo van a ver luego, lo están viendo en hermenéutica. Bien. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver sobre los sacramentos, ¿sí? Los hermanos mencionaron también ahí rápidamente, por el tiempo no le alcanzaba. En 10 minutos hablar sobre todo lo que hablaron, no sé cómo hicieron. Muy bien. Como ya mencionaron bien, hay 7 sacramentos, ¿sí? Esto lo vamos a aprender, porque le voy a preguntar seguro en algún momento. Porque son cuestiones que los católicos saben muy bien, como el Padre Nuestro, y a veces ellos nos hablan acerca de su sacramento. Entonces tenemos que nosotros saber de qué se trata, por lo menos. El bautismo, la comunión, penitencia, matrimonio, sacerdocio, confirmación, extrema unción. Nosotros también vemos acerca del bautismo. Tenemos también no tenemos 2 ordenanzas, o sacramento, en realidad que significa ordenanza, ¿no es cierto? Nada más que la palabra sacramento suena más a católico, ¿no? Pero en realidad es como la Santa Comunión, decimos, no la Santa Cena, pero sí es la comunión, ¿no? El pan y la copa. Nosotros se lo damos 2, pues no son mandatos de nuestro Señor. El bautismo y la comunión, la Santa Comunión. ¿Sí? Bien. El tema es, otra vez yo tomando esto, la distorsión que hay, otra vez, en algo que el Señor mandó practicar. En el caso del bautismo, por ejemplo, el sacramento del bautismo juega un papel importante en el perdón del pecado. ¿Sí? Para el catolicismo, el bautismo
es para perdón de los pecados. Y en cambio, según la palabra, ¿cómo es? ¿Alguien quiere participar ahí? Inclusive ellos tienen en su catecismo, acá noté algo que ellos lo tienen ahí, que ellos enseñan en su catecismo. Dicen, por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Catecismo de la Iglesia Católica, página 293. Hay que ir a averiguar. Fíjense, lo tienen así escrito, así ellos lo enseñan, de que a través del bautismo dice el perdón de los pecados. ¿Cómo es la forma de bautismo bíblica? El bautismo viene a ser la confirmación de nuestra elección hecha por Cristo. Entonces, el bautismo normalmente viene posterior al nuevo nacimiento y es una confirmación delante de los hombres de que hemos muerto para el mundo y vivimos para Cristo. No nos salva, pero sí es un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo, de nuestra decisión de fe por Jesucristo. ¿Qué dicen por ahí? ¿Están de acuerdo o no? Pues una elección. Es una blasfemia este hermano ex metodista que viene con cosas. ¿Cómo es el bautismo ahí en sus? El bautismo se podría tomar, bueno, es en sí un signo del cual representa el pacto de gracia, el cual ha sido instituido por Dios. Y como ya lo mencionó el hermano Gastelú, el bautismo no es algo que te va a salvar como tal, sino que es simplemente un signo que se ha dado. Lo que sí te puede, lo que sí está establecido en la Biblia es que la única forma de poder nosotros ser salvos es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Bien. ¿Quién es el que habló? No le veo acá. El nombre. El nombre. Ah, Juan Pablo, Juan Pablo. Bien, Juan Pablo. Muy bien, muy bien. Juan Pando, Pando. Pando, Juan Pando. Sí, era Juan Pablo como el Papa. Bien, hay que, porque aquí vamos a, sí, vamos a, en contra de los sacramentos católicos, pero no por eso el hecho de que nosotros vemos como un símbolo, ¿no es cierto?, de lo que nosotros ya hemos experimentado en Jesús, a través del nuevo nacimiento, el perdón de pecados, el lavamiento de nuestros pecados. En el bautismo nosotros simbolizamos lo que ya hemos experimentado, ¿sí?, en Cristo Jesús. No es que en el bautismo el agua te va a limpiar los pecados, es la sangre de Jesús, es el acto soberano de Cristo en la cruz que pagó el precio de nuestros pecados, no es el agua. Entonces el problema es siempre cuando como que se le diera un ritual, un poder especial mágico al agua, al pan, a la copa. Por eso todo el tema de los tanto simbolismo que hay, que usa la Iglesia Católica, ¿no? Tantos santos, tantas cosas. Pastor, Que te va a cuidar, que te va a proteger. pastor. ¿Sí, Carlos? Sí, por ejemplo, ¿no? Como está hablando de simbolismo, por ejemplo, nosotros, la iglesia presbiteriana, más que nada las iglesias de Lima, no sé cómo serán en provincia, ¿no? Nosotros tenemos en la iglesia adelante tenemos una cruz de madera. Sí. No, yo recuerdo que hace años habíamos invitado a unas personas a la iglesia y cuando llegaron a la iglesia vieron la cruz. Y entraron y se empezaron a persignar. Y estaban así. No, pero es algo simbólico. Y recuerdo que una vez un hermano, pues, que era de otra congregación, que empezó a congregar, dijo, pero ¿qué hace esa cruz ahí? Que ese eso es un ídolo. No, hay que sacarlo. Y quería sacar la cruz, ¿no? Ah, Y nosotros le dijimos que nosotros no lo veíamos
como un ídolo, ¿no? Sino que era un símbolo, ¿no? Un Claro, símbolo, ¿no? Y eso es verdad, pues, ¿no? El simbolismo que se le da a las cosas. sí, un símbolo. La cruz además es Eh, el, pastor, la cruz también además es el símbolo del cristianismo, bien, 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 bien. ¿no? Símbolo de la iglesia también. Ajá. De la iglesia, muy Ujú. bien. La Biblia habla mucho, Cristo habla de que tomemos la cruz y llevemos la cruz. Uno ve la cruz y nos recuerda el mensaje que tenemos, el mensaje de la cruz, Mm. ¿sí? Entonces, y en cuanto al bautismo, el agua, el pan, la copa, tiene que ver. Pero lo que yo quería decir también es que no porque decimos es simbólico nomás, no significa eso que no sea importante, ¿sí? Eso es el punto que tenemos que siempre resaltar, que no es que por eso sea insignificante. Es importante, ¿por qué? Porque el Señor nos mandó, es un mandamiento. Eh, es clarísimo en Marcos, por ejemplo, ¿no? Que vayan, prediquen, y si el que creyere y fuera bautizado. Entonces, es un mandato. Entonces, nosotros decimos que creemos y expresamos nuestra fe a través de la obediencia a Jesús, ¿sí? Y así también tenemos, mencionamos este símbolo de la cruz, por ejemplo, ¿no? Que una gente, yo pienso que por nuestro contexto católico, ¿no es cierto? Algunas iglesias evangélicas en su mayoría no usan la cruz en sus iglesias, porque ellos dicen, van a confundir con la iglesia católica. Y a veces yo pienso que el extremo de que todo lo que la iglesia católica, todo está mal. No, hay que pensar que los hermanos, bueno, que eso no hubo tiempo, pero yo como entre dos clases de catolicismo, pues yo veía que no hay mucho tiempo. Yo tengo una hermana, ¿no? Que ella también terminó el seminario, está y está ella empapada con el catolicismo. Yo le pedí que ella, aunque sea media hora, la invité, vamos a ver si puede a la próxima clase, a que nos hable un poco del catolicismo y el tiempo de la reforma. ¿No es cierto? Es interesante eso. Esa parte, ese punto no llegamos, pues no alcanza el tiempo, ¿no es cierto? Pastor, ese es un tema de la consecuencia del catolicismo, de los concilios, que también la reforma tomó bastante fuerza, ¿no? Sí, Pero también exactamente. tomó bastante fuerza, ahí está justo en la diapositiva, sino que no le he tratado mucho. Tomó Sí, fuerza, pero en las consecuencias, pero a la vez también el Papa se empoderó también, o sea, sí. fue causa para que la reforma pues surgiera con... Sí, siempre los extremos, ¿no? El abuso del poder, eh, eso alguien se va a levantar, ¿no? Como los esclavos, conocemos la historia de Espartaco y todas esas cosas, ¿no? Cuando hay extremos, como alguien mencionó por ahí a William Wallace, ¿no? Al corazón valiente, cuando fueron al extremo, ¿no es cierto? Ellos en el abuso, entonces alguien se levantó y se defendió. Y eso pasó en ese caso, ¿no? El tiempo de las indulgencias, era un extremo lo que estaban haciendo. Y entre ellos mismos, ¿no? Porque Martín Lutero era un monje católico, no es que alguien de afuera vino ¿no? Y así en todas las cosas. Vemos en la historia, siempre vemos que se repite ese patrón, ¿no? Cuando algo alguien lo lleva al extremo, se choca, ¿no? Y otra vez vuelve a comenzar, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a ver si, como les mencionaba, lo que quería mencionar era esto de que la reforma, de que Martín Lutero, decir, reformó lo que estaba mal. Pero hay cosas que no es, por ejemplo, la Biblia como palabra de Dios. No es que porque es católico, no lo voy a, ¿no es cierto? La Trinidad, el nacimiento virginal. Hay cosas que en realidad creemos los mismos, ¿no? En esas bases del cristianismo. Pero, por eso el tema, como había mencionaba, de la cruz, algunos lo ven, ¿por qué el hermano mencionó bien eso, ¿no? Que a algunos les choca a llegar a la iglesia. Me pasó a mí también, ¿no? En Argentina, bueno, acá no, en Argentina. Acá la gente es más católica, pues, ¿no? Más bien le parece bien que ver la cruz. Pero en Argentina se me pasó.
que me preguntaban por qué tengo la cruz ahí, y bueno, como que diciendo eso es, bueno, es un simbolismo importante. Por ejemplo, la mesa de la Santa Cena, ¿no es cierto? Sí, que en cada congregación tenemos, generalmente está ahí adelante, a algún lado. Y entonces, ¿qué simboliza la mesa de la Santa Cena ahí casi en el centro del púlpito y abajo a un lado? ¿Qué representa la mesa, por ejemplo, de la Santa Cena? ¿Qué simboliza? ¿Sangre de Cristo? El pacto de sangre. El pacto de sangre, La muerte, muerte y resurrección de nuestro Señor. de resurrección. Ujú. Bien. ¿Qué más le parece a usted que le representa? El perdón del pecado a través también de la sangre. También. Claro, es lo que recordamos, ¿no? Cuando participamos. Así es. En especial es la comunión, ¿sí? Esto también se llama Santa Comunión. Entonces, aún el símbolo de la mesa de la Santa Cena, ¿sí? En una congregación, nos está representando la comunión, la unidad, que hace hace el cuerpo de Cristo. Cuando no hay comunión, una iglesia que no goza de buena comunión, están todos peleados, divididos, y no funciona, ¿no es cierto? Por ejemplo, el púlpito, especialmente en la iglesia presbiteriana, ¿qué representa el púlpito? ¿Qué simboliza? El lugar santísimo. ¿Ah? El Santísimo. lugar santísimo. ¿Qué más? Bueno, no sé ahí en su iglesia, pero generalmente en como dice la hermana, por ahí sí, una iglesia presbiterianas coreanas, justo lo compartí acá a Gastelú, de que hay donde está el púlpito principal, nadie puede subir, ¿no? Solamente sube el pastor principal y sube descalzo. ¿El púlpito, pastor, o todo el altar? El púlpito. El púlpito. En las iglesias metodistas antiguas también era así, Sí. pero no se tenían que sacar los zapatos. Claro, acá yo tengo que sacarse los zapatos, sí, para subir ahí. Sí, y solamente ahí sube el pastor principal cuando le toca predicar. Inclusive el anciano cuando va a orar tampoco sube ahí, sino que hay un púlpito más abajo y lo ora de ahí. Así no es en la iglesia de ustedes, ¿no? No, pastor. No, nosotros tampoco. Pero en Argentina nosotros tenemos relación con iglesias también presbiterianas, coreanas. Hasta el ministerio de la mano está arriba. ¿Cómo? Hasta el ministerio está arriba. Ah, Hasta la batería está arriba. claro. Y, por ejemplo, para los pastores generalmente así presbiterianos coreanos, ¿no? Para ellos sí le resulta muy chocante, incluso hasta indignante, que ellos corran el púlpito y que pongan la batería ahí arriba. ¿No? Se quieren rajar, es una cosa, claro, porque ellos tienen muy presente que la idea del simbolismo de que el púlpito simboliza que la palabra de Dios es lo más importante, ¿no? Uno dice que no el pastor, ¿no? Sino la palabra de Dios. Es la parte central, la parte más importante, es la máxima autoridad. Por eso debe ir arriba en el centro. No puede estar una batería ahí o una guitarra eléctrica, tiene que ser el púlpito. Y me parece a mí un simbolismo interesante, ¿sí? Porque los simbolismos nos enseñan, nos recuerdan grandes verdades, pero hay que saberlo, pues, ¿no? ¿No es cierto? Eso no es que está todo mal. En ese sentido es interesante. Pastor, pero ese es un tema de uniformidad. Por ejemplo, los católicos tienen una posición ese es un tema de uniformidad en la arquitectura también. Por ejemplo, si tú ves a los mormones, todas sus iglesias son tan idénticas como tal. La parte católica también, ¿no? El coro va a un costado, la mesa, el cura, el acólito atrás, no puede ir nada.
pero en el caso de nosotros, las iglesias evangélicas, a veces por infraestructura o arquitectura, no preveemos eso. No preveemos que, como usted dice, no, la batería no debe ir arriba, abajo. Yo particularmente en esa parte sí guardo un poco la religiosidad, se podría decir, ¿no? Yo, por ejemplo, los sábados entro a la iglesia, porque llego de viaje pues hasta San Pedro. En la puerta me saco los zapatos y llego hasta el altar, me rodeo de gracias, bueno, y salgo. Igual para despedirme, me vuelvo a sacar los zapatos y entro a la iglesia. Y en lo que es la predicación no subo al púlpito, en el prepúlpito es ahí donde yo predico. Bueno, eso es lo que yo considero y lo practico, ¿no? Ah, interesante eso, ¿no? Claro, en el culto no me Interesante. saco los zapatos, pues no, porque tampoco subo al púlpito. Sí, Pero sí cuando subo o en las noches a hacer vigilia, solamente hasta esa parte, ¿no? claro. Pero Él decía, guardo esa religiosidad, decía. ¿Y tú por qué dice guardo esa religiosidad? ¿Tú crees, estás convencido que, por qué haces No, eso? es que ¿Es una algunos lo costumbre o es llaman. algo que, por No, ejemplo, tú lo haces? digamos que en cierta manera quizás lo vi, pero en cierta manera Dios habló a mí, lo aprendí también en el tema también, por ejemplo, en la iglesia metodista pentecostal también lo veía, en algunas iglesias pentecostales le he visto, y siempre cuando uno estudiaba el Éxodo veía el altar, el lugar santísimo, entonces yo Claro. considero que eso no ha muerto, ¿no? Entonces uno hay que tener cuidado el rango que tiene para subir a un lugar, salvo que te autoricen, ya es diferente, ¿no? Claro, claro. E incluso cuando me han invitado a predicar a otras iglesias, yo no he subido al altar una porque yo no era pastor de esa iglesia, ¿no? Entonces, de religiosidad lo digo por el tema de que algunos lo pueden ver así, ¿no? Esto Claro, ¿no? Pero para mí no es algo claro, religioso, sino para mí es algo sagrado, ¿no? O sea, para mí es claro. algo Creo, sagrado, ¿no? creo que el término no debería ser religiosidad, hermano Johnson, sino como se puede decir, reverencia, ¿no? Reverencia. Claro, Reverencia. Amén, amén. Sí. sí, Claro, claro, sino que para evitar las reverencia. malas interpretaciones, pues. Claro. eh, Bien, bien. pero No, le- Pastor, justamente en pastor, Bolivia a mí me llamó la atención de que vi, no era una iglesia pentecostal, ¿no? Ellos para adorar, era el ministerio de alabanza, ellos para adorar se quitaban el calzado, no por un tema de religiosidad, ni costumbre, ni jerarquía, sino que, y lo he visto ahora en algunos grupos relacionados con Marco Brunet, que ministran descalzos. Yo me preguntaba por qué. Ah, sí, ya he visto, Y, sí, y sí. tiene que ver básicamente con Sí. la actitud del corazón, de una reverencia y de entrar a la presencia de Dios buscando la santidad de Dios, ¿no? Entonces, amén. el problema de eso es cuando uno lo hace por una religiosidad, o sea, por una costumbre, por un rito o porque simplemente hay que hacerlo. Y todo rito es bueno siempre y cuando entendemos por qué lo hacemos, ¿no? Claro, claro. Cuando olvidamos por qué lo hacemos, se comienza en una religiosidad y entonces simplemente es algo más que hacer, pero se pierde la esencia. Sí. Claro, lo hacemos para Dios y no para el hombre. Amén, amén. Sí. Amén. Exacto, exacto. Sí, Pero pastor, siempre, sí, a ver, hermana, diga. sí, pastor, eso también a mí me ha quedado claro desde niña, ¿no? Bueno, crecí en una iglesia también, Asambleas de Dios, ahí nací y crecí. Y ahí siempre me ha quedado claro de que el altar para nosotros es totalmente reverencia. Es más, ir, por decir, a un culto, ir a la iglesia, es totalmente, por eso cuando usted dijo, uno puede ir, claro, con el corazón preparado, pero uno puede ir como quiera, ¿no? De repente, como estás. Pero a nosotros nos ha enseñado, pastor, y para mí también, y Éxodo también, así como dice el hermano Pablo Lezameta, es excelente la enseñanza de Éxodo, es la reverencia prácticamente, el altar, la iglesia, ¿no? Las partes de la iglesia, el lugar santo, el lugar santísimo para nosotros es muy, muy reverente, pastor. Es Sí. respeto a Dios, es pulcritud, es todo, pastor. Sí. Ujú. Bien, es decir, vemos que cada congregación tenemos nuestras
tradiciones también, podemos decir. Porque miren, cuando nosotros, la mayoría mencionamos el Antiguo Testamento, me parece bien, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que está mal lo que hacen, sino que está bien. Pero las otras iglesias que no piensan de esa manera, tampoco están equivocados. Esa es la diferencia nuestra a otros grupos, como vimos, sectarios que se cierran, que digamos que si alguien no lo hace, somos que el hermano León entra y se quita el zapato. Y él, si alguien no lo hace, lo empieza a criticar, no, porque no tiene reverencia, no son de Dios. No. Él lo hace y se tiene una convicción personal, y amén, pero no está esperando que todo el mundo haga lo mismo. Esa es la diferencia importante que debemos tener. No es que el pastor, si bien él se pone su corbata, su terno, pero no está exigiendo que todo el mundo, ¿no? Para entrar al templo el tal día vengan todos con corbatas y con... Es una actitud muy sectarista. La diferencia, ¿se acuerdan que aprendimos que los líderes manejaban a las personas? ¿Se acuerdan que vemos los musulmanes, ¿no? La palabra musulmán creo que significaba un sometimiento, pero un sometimiento extremo. La palabra enseña de someteos unos a otros en el amor del Señor, en Cristo. Es decir, en amor. Así como la esposa se sujeta al esposo, pero es en amor, en paz, no es con violencia, la fuerza, oprimiendo. Entonces también así, el pastor no somete a las personas. Si las personas tienen la libertad, se les enseña la palabra discípula, la persona por lo menos tiene libertad de decidir qué ropa me pongo, ¿no? Qué Biblia, qué versión, no hay en ese sentido. En cambio, en las sectas hay una rigurosidad en las cosas externas. Por ejemplo, yo decía, las personas que no creen exactamente igual y que las respetamos y a mí me parece bien. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, Corintios 3:16, y ese es un texto revolucionario en realidad, ¿no? En su tiempo y en todos los tiempos. Pablo dice, o no sabéis que somos, hablando nosotros, que somos templo del Señor, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Sí? Después sigue diciendo el otro versículo que si uno destruye el templo, debe destruir. ¿Por qué? Porque somos del Espíritu Santo. Entonces, es interesante eso, ¿no? Eso rompe con un montón de estructuras de que solamente, ahora, otra vez repito, ¿no? No estoy diciendo que no está bien, está bien. Cada uno tenemos nuestra... entendiendo a otras personas que piensan basándose en estos textos, en el Nuevo, en el cual ellos dicen que en realidad el lugar sagrado somos nosotros primero, ¿sí? Y el lugar donde vamos, el lugar llega a ser sagrado por causa de nosotros, ¿sí? Entonces, el púlpito es sagrado, el más allá es sagrado, mi casa es sagrada, mi familia es sagrada, porque todo está consagrado, porque al Señor lo vivimos dentro y fuera, porque en realidad la base de la enseñanza de las cartas es que la iglesia somos nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso vamos a ver lo que es la asamblea, la reunión de los santos. En cambio, en la Iglesia Católica, aparte, se mencionó los objetos, las muertes, pero no hemos mencionado o creo que sí, no me di cuenta, el edificio. Para ellos es sagrado, para ellos la iglesia es el edificio. ¿Sí? Entonces ellos entran ahí y se persignan, ahí es una cosa sagrada. Acá adentro no se puede, acá no hables mal la palabra, afuera sí, pero ¿cómo dice acá adentro no afuera sí? Entonces, nosotros no creemos igual en ese sentido, ¿sí? Adentro y afuera es lo mismo, porque la santidad está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, no solamente en un lugar, en un día, o el día del domingo, ¿no? El lunes, martes, miércoles también. Entonces, eso es muy interesante, de esa manera. Ahora, pero a veces conforme el Espíritu Santo
uno se deja guiar, ¿no? Por ejemplo, Claro. yo antes hacía mi ayuno en mi casa ya con mi pijama y todo el tema, ya daba la pereza, no te bañabas o ya ni te lavaba los dientes. Entonces ya uno empieza a crecer, ¿no? Así. Pero de ahí ya conforme Dios te va hablando, te va exhortando y uno, yo, no es que lo digo con mucha, por pocas experiencia, porque yo soy un hombre que renega mucho de Dios, ¿no? Y cuando yo no salí de mi casa como 1 año y medio, entonces, ya Dios empezaba a hablar. Yo siempre me iba así con mi corbata, ¿no? Y no porque tenga dinero, yo no con vergüenza, pero digo, toda la ropa que uso, el 95% es ropa donada que uso yo. No me compro ropa porque a veces no hay las posibilidades, pero Dios no me deja sin ropa. Entonces, Dios hablaba a mi vida y no me decía, así vas a escuchar cultos. Entonces, bueno, ya era una conexión entre Dios y Dios, ¿no? Entonces tenía una forma de hablar. Y ya desde mi casa yo he hecho mi santa cena, he hecho mis cultos, he hecho mis ayunos, igual como mi corbata o mi corbata o con mi terno a veces he hecho. Y solito así. Pero eso es porque el Espíritu Santo hablaba a mi vida. Entonces si ustedes también se dejan guiar por Dios, no digo que no lo hagan, ¿no? Sino que Dios le hablará, ¿no? Si ustedes se ponen un saco, una corbata. Y si, ¿por qué me presento a la clase así? Porque Dios me exhortó a mí. Entonces, desde que Dios me exhortó, incluso para las clases del seminario anterior, yo me presentaba con corbata, ¿no? No vayan a creer que soy sobrado o exceso de plata, ¿no? Es un tema de reverencia para mí, ¿no? Está bien. El Señor tiene una relación especial y particular con cada uno de nosotros. Exactamente. Así es de maravilloso el Señor. Así es. No es que tiene que ser de esa manera. Bueno, esa es una experiencia que Manuel Leoncio, él ha tenido con el Señor, ¿no? Otros no. Tienen otro tipo de experiencias y también muy interesantes, ¿no es cierto? Y bueno, bien. Por eso es interesante ver lo del catolicismo. Me gusta analizar esas cosas. ¿En qué cosas también nosotros con el tiempo nos vamos asemejando un poco y debemos tener cuidado también, ¿no? No caer, como él dijo, yo sé que lo que estaba haciendo no es religiosidad, pero hay cosas que nosotros hacemos también por costumbre, nada más, por religiosidad. No da tiempo de mencionar todas, pero hay cosas que hacemos en realidad por costumbre, por religiosidad evangélica. Es decir, la iglesia evangélica también tiene, como me acuerdo el pastor nos enseñaba a predicar, decía, él le llamaba jergas evangélicas. Entonces dice, muchas veces nosotros hablamos con jergas evangélicas. Y la gente no creyente no nos entiende a nosotros. Le parece que hablamos raro, nos mira raro. Entonces dice, no es necesario usar jergas evangélicas cuando estamos conversando con personas no creyentes o si la queremos evangelizar, por ejemplo. Y así como hay jergas evangélicas que nosotros la entendemos, nuestros códigos, hay también así entre nosotros costumbres, cosas, que no es tanto que la Biblia, sino que porque siempre lo hicimos así, de esa manera, ¿no es cierto? Bien, vamos a avanzar un poco. Pastor, Sí. no sé si podría dar un pequeño alcance, ¿no? O sea, por No, favor. sí, un ratito, sí. No, casualmente estoy escuchando a nuestro hermano Leoncio, ¿no? Y todos mis compañeros hablar de santidad, ¿no? No, pero hay dos aspectos fundamentales, ¿no, pastor? Lo que mis hermanos quizás no van a compartir conmigo, ¿no? Lo primero que actualmente muchas personas, ¿no? No entendemos qué es lo que es la santidad. Muchos piensan, ¿no? Que la santidad es vivir con las cosas externas, ¿no? Que uno piensa. Es decir, que la santidad está asociado solo a una manera de vestir, de hablar, ¿no? Pero muchas veces no es, ¿no? La santidad no va a empezar en nuestro corazón, ¿no? Y también, ¿no? Dios nos ha dado, ¿no? Muchas armas poderosas para nosotros poder vivir en santidad, ¿no? Y son armas espirituales que nos ha dado, ¿no? A cada uno de nosotros. Y eso es la parte más importante para que las personas podemos vivir en santidad, ¿no? No enfocarnos exclusivamente en lo externo, sino en lo interno. Eso sería mi comentario, pastor. Gracias. Bien, hermano Pablo Zameta.
Bien, muy bien. Justamente estamos para eso, porque compartimos, es decir, bien lo que dice Pablo, lo que dice Leoncio, ¿no? Compartimos. Esa es la idea, compartimos. Como decía nosotros, no nos cerramos de que debe ser de una manera. Y justamente en esa diversidad donde el espíritu se mueve, ¿sí? No vamos a hacer pensar todo exactamente igual. Venimos de distintos trasfondos de congregaciones, ¿no es cierto? Hay iglesias que cuando hablan en cuanto a santidad, para ellos es muy importante la forma de vestirse, muy con ese trasfondo. Así lo han adoctrinado desde que comenzaron y está bien. En cambio, a otros enfatizaron otras cosas, como lo que dice Pablo, por ejemplo, que también está muy bien. Así debemos compartir de ambas cosas, ¿sí? Que Tenemos son que bíblicas, respetar prácticamente, tiene ¿no? que ver con la palabra de Dios. Bueno, este tema es un tema muy, muy extenso, ¿no? Así que vamos a ir viendo a algunos momentos el tema de la comunión, la Eucaristía. A ver. Estaba en el anterior. Sí. En la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a la Iglesia Católica primero. La Eucaristía es la parte central en el sistema de sacramento del catolicismo en cuanto a la misa que ellos hacen. Todo ronda en cuanto a la Eucaristía. La comunión son la carne de Cristo resucitado, vivificado por el Espíritu Santo y vivificante, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo, dice un catecismo de ellos. El problema, ¿cuál es el gran problema del tema del pan y de la copa con la Iglesia Católica? En el tema de la transustanciación. ¿Escucharon esa frase, no? ¿Sí? Amén. Vieron que uno lee la palabra, no sé si la pueden leer ahí, en Mateo 26, o Marcos, o 1 Corintios, porque es importante esto. 1 Corintios 11 también habla de la Santa Cena, que nosotros leemos cada vez que vamos a participar. Mateo 26, ¿cuánto, pastor? Corintios 11. Creo que es 26, a ver. 26, 26. Y La mientras institución, La Santa Cena es en el 11 y 17. y bendijo. no, pero ese es en Corintios. Mateo también. El de Mateo es la institución de la Santa Cena. Sí, sí, pastor. Institución de A la ver, Santa hermana, a ver, léalo. Cena. 26, 26. Sí, a ver cómo dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén, pastor. Siga. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramado para remisión de los pecados. Y os Amén. digo, amén, Ahí amén. nomás. Bien, hermana, gracias. Vieron, en la palabra acá dice, literalmente, tomando el pan lo entregó y dice, esto es mi cuerpo. Tomar, comer, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Ahí el texto nos dice, esto simboliza mi cuerpo. ¿Sí? Y también dice, toman y beban, que esto es mi sangre. ¿Sí? Entonces la Iglesia Católica, basándose, en este caso, en el texto, toma forma así literal, y entonces ellos tienen la doctrina de la sustransación. ¿Qué es? Que ellos dicen que el sacerdote tiene, cuando él bendice el pan y la copa, tiene el poder de transformar ese pan en el cuerpo de Jesús, en la carne de Jesús.
no es que represente o simboliza, sino que es. Y la copa de la sangre se convierte en la sangre. Entonces, cada vez que ellos hacen misa, cada vez que hacen eso, como que otra vez sacrifican a Jesús. Ahí hay un trasfondo de brujería blanca, pastor. Porque justamente en las prácticas de brujería blanca es necesario que cada vez haya un sacrificio humano. En este caso es un sacrificio simbólico, pero cada vez que ellos hacen comunión están sacrificando, o el sacerdote está sacrificando a Cristo. Claro. Y ahí viene toda una introducción de prácticas paganas, que realmente no es bíblico, ¿no? Y tampoco era de los primeros siglos, sino viene ya posteriormente, ¿no? Claro. Entonces tiene todo un tema de prácticas, porque para ellos, o sea, cada vez Jesucristo muere, ¿no? Entonces, sí. Y eso va en contra de la parte bíblica, ¿no? Sí. Ahora, eso, ¿no? Hay un trasfondo. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra práctica de fe? Nosotros también participamos del pan y la copa. Y como dijimos, que porque sea simbólico no significa que no sea importante o que no tenga valor en la práctica. Sino, ¿para qué lo hacemos? Como dijo el hermano, por religiosidad, no. ¿Sí? Esto es un mandato, Señor. Háganlo en memoria de mí, hasta que yo venga. ¿Sí? Así que nosotros practicamos esto en obediencia. No creemos en la sustransacción. Es decir, entonces, ¿cómo creemos? ¿Cómo cree la iglesia evangélica? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué pasa cuando el pastor, en este caso, bendice el pan y bendice la copa? ¿Qué pasa? Porque por el tema a veces de tener tanto cuidado por la iglesia católica, que lo vayamos a confundir y mezclar, a veces se enfatiza demasiado, no, es simbólico, no importa. Y se enfatiza demasiado eso, y la palabra no está hablando de que solamente es simbólico, no importa, no. Era un momento muy especial. Cristo estaba a punto de ser entregado, sacrificado por nuestros pecados. Y toma el pan en la Pascua y dice a sus discípulos, coman este pan, es mi cuerpo. Toman esta copa, es mi sangre. Háganlo en memoria de mí. Y nosotros siempre practicamos esto. ¿Cuál es Pastor, la diferencia entonces, nuestra de la Iglesia Católica en ese sentido? Pastor, yo decía, entonces, lo que es la Iglesia Católica es una práctica religiosa. Y Sí. ya, hay otras iglesias que también hacen algunas prácticas religiosas. Bueno, no tengo ahorita aquí el punto, pero en el caso de la iglesia evangélica o en el caso de los creyentes, lo que hacemos nosotros cuando se hace la Santa Cena es una práctica, ¿se le podría llamar práctica religiosa? No. Ajá. En la Santa Cena que hacemos, sí. la Cena del Señor, que hacemos nosotros los días domingos, Sí. y como dice, hace esto en memoria de mí todos los días. Bueno, ya, es una práctica, se le llamaría también una práctica religiosa a lo que hacemos nosotros. Claro, por supuesto nosotros decimos que no, pero sí puede ser una práctica religiosa. Yo le pregunto a ustedes porque ya hemos visto, hemos hablado sobre la religiosidad y en qué momento se convertiría esta práctica, realmente yo diría hasta poderosa, maravillosa, que Jesús nos enseñó, que nos enseña sobre la comunión, sobre el cuerpo, sobre el significado de la iglesia. Para mí hay mucho que tiene que ver con la iglesia como cuerpo. Tiene que ver la idea de miembro, de sacrificio. Pero, como el hermano pregunta, hermano Miguel, creo que no, Miguel Mores, sí, está hablando. Entonces, él pregunta si es una práctica religiosa o no. Decimos no, porque somos evangélicos. No porque seamos evangélicos nomás
no es religiosa. Puede ser Puede que ser. alguien lo practique en forma religiosa. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder por qué? Sí, pastor. Pero está haciendo muy consecutivamente, pastor. Yo creo, pastor, que ya se convierte en algo religioso o una costumbre cuando ya, ya no perdemos el valor, ¿no? El valor del significado de la cena del Señor. O como por ejemplo también cuando ya se toma la cena indignamente, ¿no? O sea, lo ves como algo religioso y simplemente ya no te analizas antes de compartir la cena del Señor. O sea, lo hacemos de una manera ya indignamente, ¿no? Se convierte en algo Ajá. religioso ya. Bien, hermano Enrique. Muy bien, dice en el caso que participemos indignamente, porque ahí en Corintios se enseña de que hay que, antes de hacerlo, debemos como acto examinarnos, ¿sí? Y no participemos, dice, sin discernir el cuerpo. Entonces, juicio, como me parece interesante eso, sin discernir el cuerpo. Bien lo que dice él. ¿Por qué más? ¿Por qué otra cosa más puede ser que uno lo practique, lamentablemente, en forma religiosa? Por nuestro lado, como tal, el sacramento de la Cena del Señor representa y exhibe de cierta forma la salvación a través de un sacrificio único y perfecto de Cristo. Ahora bien, los elementos empleados recuerdan al cuerpo y a la sangre ofrecidos a Dios en el sacrificio de sí mismo. Y las palabras en sí ponen en nosotros el recuerdo de Jesús, el cual ofreció su cuerpo y su sangre, y este maravilloso hecho que se ofreció por nosotros mismos. Además, estas acciones nos hacen también pensar en el sufrimiento y el dolor que padeció nuestro Salvador al rendirle a Dios esta gran sacrificio. Y como tal, por último, no olvidemos que este sacramento de la Cena del Señor es una señal y un sello de la unión y la comunión con Cristo, el cual es un recordatorio para todos nosotros del hecho de que es un deseo de nosotros de ser fiel y obediente a Cristo. Bien. Muy bien, hermano. ¿Cómo se llama el que no le veo el nombre? ¿Pablo? ¿El que habló? Juan Pablo. Bien. Bien. Ahora sí, quería tú, breve. Sí, el tema de religiosidad también pasó en Israel y básicamente es cuando, y lo practica mucho la Iglesia Católica en el sentido de, primero, quedarnos en el rito y perder el sentido o el fundamento de por qué lo hacemos. Entonces, por ejemplo, para nosotros la cruz es importante, es un símbolo, Sí. pero cuando perdemos el sentido de por qué usamos una cruz, entonces ahí es donde comenzamos a hacer una religiosidad. Bien, bien. O cuando utilizamos la cruz como un amuleto, Claro. le cambiamos el propósito. Cuando el propósito de los creyentes, los cristianos evangélicos es con una cruz vacía, recordar que Jesucristo murió y resucitó, nada más. Pero esa cruz no nos salva, no nos cura, no nos guarda, no nos cuida, no hace nada, es solamente un recuerdo, ¿no? En el caso de la Santa Cena es algo similar, en el sentido que es recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros y agradecer que en Él tenemos salvación y agradecerle, ¿no? Y eso es el Salmo 103, ¿no? Que recordemos lo que Él ha hecho por nosotros y le alabemos y le glorifiquemos y busquemos comunión con Él. Si no tenemos eso cuando practicamos la Santa Cena, entonces estamos perdiendo el propósito. Y si perdemos el propósito, se vuelve solamente un rito o una religiosidad. Bien, bien, bien. Muy bien. Bien.
Pensando en el tema del bautismo, estos dos sacramentos que nosotros creemos, practicamos, son bases de nuestra fe, nuestra iglesia, el bautismo y la Santa Comunión. Tiene que ver a través del bautismo. Nosotros creemos que la persona ingresa a la iglesia como miembro, ¿sí? Hay un sentido de pertenencia. Por eso cuando también en la iglesia, cuando se va el informe, ¿no? ¿Cuántos miembros? Pues hay una calificación, ¿no? ¿Cuántos son miembros que participan como oyentes? ¿Cuántos miembros bautizados? ¿No? ¿Cuántos comprometidos? ¿Cuántos miembros ministeriales? Entonces, cuando decimos ya hay tanta cantidad de miembros bautizados, estamos hablando de que hay una cantidad de personas que integran, no solamente son oyentes o visitas, sino que pertenecen a nuestra congregación. Contamos con ellos, son miembros. Entonces, tiene que ver con la comunión. Y en la Santa Cena nuevamente, otra vez se celebra la comunión. ¿Sí? El sacrificio. Sanar. ¿Cómo? El sacrificio, la remisión de pecados, pastor. Amén, amén. Porque así como Jesús enseñó sobre el sacrificio por nosotros, también en una congregación, para tener buena comunión, tiene que ver también con sacrificio. El perdón. Personas que ofendieron, que lastimaron, que hirieron. Ahora, una cosa es, me enojo, me alejo. ¿Qué es eso? Yo corto la comunión con mi hermano. Yo corto la comunión con el pastor, con la iglesia, ¿no? Y me alejo, me pierdo, ¿sí? Es un espacio directamente al enemigo. Entonces, el llamado a través de estas cosas, estos símbolos, siempre a volver, a restaurar. Es decir, como decía el hermano, uno participa religiosamente. Si yo estoy enemistado con alguien, a mí no me interesa, participo igual. No, como decía alguien por ahí, no me analizo, no me autoexamino. ¿Cuál es mi relación con mis hermanos, con mis líderes? ¿Estoy molesto? ¿Estoy enojado? Es una oportunidad de restaurar, de reconciliar, de perdonar. Ese es el énfasis. Yo me acuerdo cuando a veces presentamos informes sobre, entonces, no sé si ustedes por ahí saben sobre las 5C. ¿Saben ahí? De esa primera nota, por ejemplo, cuando al presbiterio nos reunimos los pastores, presentamos un informe según las 5C. ¿Alguien conoce las 5C? La comunión. Ahí está, bien, bien, hermana sabe, ¿eh? Muy bien. La comunión, muy bien. ¿Otro? La coordinación. Coordinación, ¿no? Sí, ya está. Ya que ya está chamullando. No. La concentración. La comida, la cena, ¿no? Coyonía. Sí, la comunión. Comunión es comunión. La comunión, comisión. Comisión ahí. Comunión, comisión, colaboración. Colaboración dije yo, ¿no? Sí. La 5C. Faltan dos. Sí. Capacitación. Capacitación. Capacitación, muy bien, muy bien. Evangelismo. No. Sí, esa es comisión. Está faltando una. Ya tenemos colaboración, comunión. Culto, creo que no hay. Confianza, compromiso. Culto. Circunstancias. Culto. Falta primero. Culto, comunión. Claro, culto. Ajá. Entonces siempre en el informe decir, ¿cómo le dice? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a los cultos? Tenemos tantos cultos. ¿Qué estamos en cuanto a la comisión? Sí, evangelizamos, repartimos cosas, sí, damos informes. En cuanto a la comunión, siempre decimos, bueno, celebramos el aniversario, hicimos el cumpleaños de fulano y esas cosas, ¿no? Un poco tiene que ver con la comunión, ¿no? Pero la comunión es mucho más profundo. Una iglesia que goza de buena comunión, es una iglesia fuerte, estable, en fin, es inamovible, es decir, no hay posibilidad de división, el diablo no puede meter a separar, a romper. Los hermanos están bien relacionados, están juntos, como la iglesia primitiva, en armonía,
partían el pan, compartían sus bienes juntos, estaban en armonía, oraban juntos, la doctrina de los apóstoles. Eso es una maravilla, ¿no? Ese es el llamado a la buena comunión, ¿sí? Pero como hay pastores que a veces le dan miedo, no visite la otra iglesia porque me va a robar el miembro. Pues eso es porque no tiene buena comunión. Una iglesia que tiene buena comunión, no me importa, anda a visitar la iglesia que quiera, porque tienen su iglesia, tienen sus hermanos, tienen su pastor, tienen sus hermanos. No se va a salir nunca. Y si hay algún problema, una malentendido, como una familia, se habla y seguimos. No porque en la familia, acá yo, mis hijos, mi esposa, nos peleamos, nos separamos, ¿no? Se habla y se arregla. Y listo. Es interesante lo del tema de la comunidad, muy profundo, muy interesante. Amén. Y es lamentable, como decimos en la Iglesia Católica, o a veces algunas evangélicas, viene la pregunta del hermano, solamente caer en un ritualismo, como decía acá José, porque le da a veces un énfasis como un poder mágico. Piensa que a comer el pan, ay, sentí algo, ahí me tocó, o el agua que me va a limpiar. Hay gente, a veces yo conozco gente que sin convertirse se han querido bautizar. Yo digo, ¿pero por qué te quieres bautizar si no eres creyente? Porque piensa que el agua algo le va a hacer. Y el agua no te va a hacer nada. Si no es en fe, si no tienes fe en lo que haces, el agua no te va a hacer nada. Amén. Bueno, y esto está para seguir, está para más. Y como un pastor predicaba, decía, hasta aquí me dio el Señor. Si sigo más será de hombre. Yo me acuerdo de ese. No hemos terminado de hablar del bautismo. No hemos terminado de hablar del bautismo. No hemos terminado. No, yo voy a tocar el tema del sacerdocio, que me es interesantísimo. La forma bíblica, los sacerdotes, los católicos le han dado un sentido, pero mal, ¿no? Cosas que vamos a verlo luego. Bien. Amén. Yo sé que hay preguntas, comentarios, argumentos y demás. Pero vamos a dejarlo para la siguiente. Vamos a concluir entonces. ¿Eh? Sí. Para la siguiente, ya justo hablé antes de que comenzaran, en esta segunda etapa estábamos hablando con Carlos Enrique, y justo él dice, ya tienen todo preparado para la próxima, todo bosquejado para la siguiente clase. Ellos van a exponer sobre judaísmo. ¿Con quién estás, Carlos, para exponer? ¿Tus compañeros? No se escucha. Está el micrófono. Sí, con el hermano Lezameta, con el hermano Yamir y el hermano Henry. Muy bien. Son 4, ¿no? 4. Bien. 4. Ese día prohibido faltar, ¿eh? Así venga temblores, igual. Solamente que venga el Señor. Muy bien. Hermana Leila, su número de teléfono, por favor. Hermana Leila, quiere tu teléfono, dice. Ya. Voy a pasar por... Ahí le va a pasar, dice, por favor, los del grupo, necesitamos coordinar ya. para coordinarlo del grupo, ya. Muy bien. Hasta ahora los grupos muy bien, la verdad los felicito, me sorprenden. La verdad que ustedes están ya para ser profesores ya, pero de alto nivel, muy buenas las clases, muy bueno todo, la verdad. Así que bien. Vamos a orar entonces para concluir. A ver qué nos guía. ¿Alguien se ofrece o hacemos dedocracia? Vamos a pedir a la hermana, ¿no? Ya que no siempre hay muchas mujeres valientes. Acá está la hermana, ¿no? Hermana Aide Pino, para que pueda despedirnos en oración, hermana. Gracias, pastor. Oramos. Soberano Padre, una vez más, Padre mío, ante tu presencia, Señor, estamos aquí tus hijos, Padre Santo, aprendiendo, Padre mío, tu palabra, tus enseñanzas, Padre Santo, a través, soberano Dios, de tu siervo, Padre mío, Pastor Aurelio, bendito Dios. Oh Dios amado, bendícelo, Señor, engrandécelo y prospéralo, Señor. Dale más sabiduría, Padre mío, y entendimiento, Padre Santo, de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por abrir nuestros corazones, Señor, y quedar ahí plasmado, Padre Santo, día a día, lo que tú nos vas enseñando a través de tu siervo, Señor.
Bendícelo, Señor, a cada uno de tus hijos, los seminaristas, Padre Santo, y también, Padre Santo, a toda su familia. Padre amado, te damos las gracias a ti, Señor, porque cada día habitas y vives, Señor, dentro de cada uno de tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. 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 Amén, amén. Gracias, hermana. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones, Doctor Aurelio, compañeros, Dios les bendiga a todos. Gracias, pastor. Bendiciones. Saludos, saludos.